delicado que pretende sobreregular pues el estado de Jalisco. Y luego vienen otro tipo de situaciones dentro de este mismo aspecto, como el hecho de que el MP deberá solicitar la audiencia de revisión de medidas. A ver, para empezar, las facultades del MP deben de estar en una ley orgánica de la Fiscalía o en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero una ley estatal le está ordenando al MP lo que debe de hacer, contrario a una potestad que establece el Código Nacional. Entonces, pues aquí también hay como serias contradicciones. Y luego dice también este mismo artículo que el órgano debe de dar aviso inmediato a la unidad estatal y a su vez se coordinará con unidades municipales. Algo que pues obviamente ya está establecido dentro del Código Nacional cuando se refiere que finalmente pues la unidad de medidas cautelares va a ser la encargada de la supervisión de las mismas, lo cual conlleva obviamente pues el que el juez le tenga que informar que se impusieron medidas o que se acogió a una suspensión condicional del proceso. Entonces, bueno, hasta aquí serían estos otros 6 artículos que en la sesión del 2 de junio también se consideraron inconstitucionales. Ahora, vienen una serie de artículos que forman parte de ese universo de 35 o más. Sin embargo, pues estos no alcanzaron la votación de 8 votos. Sin embargo, antes de hacer mención de algunos de estos artículos, debe de tomarse en consideración que pues al menos por lo que vea esa fórmula que estableció la Constitución para el tema de las acciones de inconstitucionalidad, pues se da esa dinámica de los 8 votos, pero eso no significa que cuando se vaya a resolver algún juicio de amparo, ya sea en un amparo indirecto, ya sea cuando se trate de una revisión, no consideraría un amparo directo porque pues propiamente no podría analizarse una medida cautelar, pero cuando estamos en ese amparo indirecto, juez de distrito o tribunal unitario, o en un amparo en revisión, tribunal colegiado o la propia Suprema Corte, entonces pues puede llegar a ser el caso que ahí sí se retomen este tipo de argumentos de que, óyeme, pero el 73 de la Constitución no le permite al Estado de Jalisco regularlo, y que entonces pues ahí nos encontremos ante alguna figura en particular que en un dado caso pues incluso pudiera llegar hasta una declaratoria general de inconstitucionalidad siguiendo el procedimiento que prevé la ley de amparo, así como el propio artículo 107 constitucional. Entonces es muy importante, 7 votos, pero hay que ver cómo está la distribución de cada uno de esos votos. A lo mejor el artículo 3, de esos 7 votos, 4 fueron de la primera sala y a ellos les corresponden conocer temas penales. Entonces, si llega un asunto a la primera sala, van a resolver que es inconstitucional, pues obviamente. Si llega el asunto a la segunda sala, que no va a pasar porque es materia penal, o al menos no debería de pasar, pues entonces a lo mejor ahí no va a ser tan relevante, pero pues hay que tomar en cuenta ese tipo de consideraciones que aún y cuando no se alcanzó esa votación de los 8 votos, pues hay un claro criterio orientador de que 7 de 11 ministros tienen esa postura. Entonces, pues es algo que hay que tomar en cuenta. Dentro de los artículos que alcanzaron 7 votos, destacan los siguientes. En primer término, el artículo tercero, el cual hace referencia a los principios para la aplicación de la ley. Por ejemplo, presunción de inocencia, igualdad, mínima afectación, objetividad, imparcialidad y neutralidad y confidencialidad. Nomás yo me pregunto aquí, ¿dónde quedaron los que establece el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Criterio de mínima intervención, proporcionalidad e idoneidad. ¿Dónde dejamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla de conceptos como la necesidad y la indispensabilidad? Entonces, pues como que quisieron regular, pero se regula mal, entonces pues amerita también que sea inconstitucional. Luego viene lo que sería el artículo sexto. Toda resolución judicial que imponga, revoque, sustituya o modifique una medida o las condiciones deberá ser remitida de inmediato al juez. Del juez a la unidad para que ésta a su vez se coordine con unidades municipales para la ejecución, supervisión y seguimiento. Es algo que ya está en el Código Nacional, al menos creo que no genera como una afectación o un cambio en la regulación, pero pues finalmente
pues ya es algo que establece el Código Nacional, no había necesidad de replicarlo. Luego vienen los artículos 23 y 24 de esta misma ley. El primero de ellos hace referencia a la evaluación de riesgo y lo define como un análisis de circunstancias personales, laborales, socioeconómicas u otras que la autoridad determine acerca del imputado y que pudieran representar un peligro de sustracción, de obstaculización del desarrollo de la investigación, riesgo para la víctima, ofendido, testigos o para la comunidad, a efecto de solicitar la medida cautelar idónea y proporcional a dicho imputado. Es decir, ahí está definiendo que es una evaluación de riesgo. Sin embargo, nuevamente, ¿qué pasaría si el día de mañana se reforma el 19 constitucional y se reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales para que establezca, no sé, otras dos hipótesis de la teoría del riesgo? ¿Qué va a hacer la ley local si la ley local te está limitando el concepto de la evaluación del riesgo? Entonces, nuevamente, una ley local no tiene por qué andar definiendo algo que le corresponde al Código Nacional. Luego viene el artículo 24. El procedimiento de evaluación de riesgo tiene por objeto proporcionar a las partes información objetiva y de calidad necesaria para que el órgano, a petición de las partes, pueda imponer, confirmar, modificar o revocar la medida cautelar. A ver, en este primer párrafo, entonces, el juez no puede tomar en cuenta otros aspectos que vengan dentro de la carpeta de investigación, porque dice para que el juez pueda tomar esa decisión, pero ¿y dónde queda lo que hay en la carpeta? ¿O la teoría del riesgo es lo único que se va a debatir en una medida? Bueno, la teoría del riesgo propiamente sí, pero la evaluación de riesgo sería lo único que se va a analizar. Entonces ya el imputado no va a tener un derecho a hacer manifestaciones al respecto. Si UMECAS dice que el imputado no tiene adecuadamente establecido el arraigo en su domicilio, nos quedamos con lo que diga UMECA y el imputado no puede decirle al juez que ahí tiene más comprobantes de domicilio, que tiene más entrevistas, que tiene otro tipo de documentos. Creo que es un despropósito ese primer párrafo. Luego continúa el 24 diciendo: para los efectos de este artículo se entenderá que la información es relevante en la medida que contenga datos concretos relacionados con los criterios del riesgo procesal que señala el Código Nacional. Nuevamente está regulando. La información es relevante, es decir, añade un concepto que ni siquiera establece el código. Le está diciendo, unidad de medidas cautelares, tú nada más vas a tomar en consideración datos concretos y no datos abstractos, pero en ciertos escenarios a lo mejor un dato abstracto puede ser útil. Entonces, ¿por qué limitas tu ley local a algo que establece el Código Nacional? Luego continúa diciendo este artículo 24, la información proporcionada a las partes es de calidad cuando la veracidad de los datos proporcionados por el imputado fue verificada por la autoridad. Imaginémonos, ni siquiera el proceso penal, llegando hasta una audiencia de juicio, va a establecer una certeza absoluta sobre los hechos. Y aquí se utiliza un concepto de veracidad que pues propiamente pudiéramos definirlo ya sea con la propia ley, ya sea con doctrina, pero al menos en este primer paso de análisis, ¿qué es la veracidad para el Congreso del Estado de Jalisco? Fue verificada por la autoridad, pero ¿qué es verificar? Que con un dato alguien te lo confirme, pero que ese dato no te lo diga un familiar porque ya hay conflicto de interés o porque él no es objetivo. Entonces, ¿por qué entra ese tipo de terrenos cuando a quien le corresponde analizar la objetividad, la veracidad, la relevancia es al órgano jurisdiccional, no a la unidad de medidas cautelares? O al menos no bajo la regulación que existe actualmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales. No dudo que pueda haber algún otro código en algún otro país que le dé una dinámica y un tratamiento diferente, pero al menos aquí en México, unidad de medidas cautelares no sustituye al juez y la ley de Jalisco parece querer sustituir al juez. Entonces, pues es bastante peligroso eso.
Luego vienen otros artículos como el 27 y 28. Por ejemplo, el 27 habla de que la evaluación puede ser entregada por escrito o cualquier medio, algo que ya regula el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objeto de ser analizadas y formuladas, en su caso, las solicitudes que considere pertinentes en la audiencia. En caso de urgencia, la evaluación puede hacerse de manera verbal en audiencia ante el juez con la presencia de las partes. Ándale. Algo que ni siquiera prevé el Código Nacional, literalmente, la Ley de Medidas Cautelares de Jalisco lo quiere regular. Si bien es cierto, el apartado de medidas cautelares establece la posibilidad de aportar datos de prueba o desahogar medios de prueba, aquí dice solo en casos urgentes, porque está estableciendo una regla particular en caso de urgencia, es decir, requisito para que comparezca el de medidas cautelares que sea urgente. Entonces le está diciendo al juez, si no es urgente, no, pero que es urgente, que está en prisión, pues sería lo obvio. Pero ¿y si el juez interpreta que eso no es urgente? Que aún estando en prisión pueden elaborar el informe por escrito. Entonces, pues nuevamente se mete el Congreso a algo que no le toca y lo hace mal. Luego, artículo 28, establece una serie de facultades del área encargada de evaluación de riesgo. Ahí pues también había esa propuesta. Estas sí no las voy a leer porque pues finalmente es lo que señala y que pues sería propiamente lo que también ya establece el artículo 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego viene lo que es el artículo 35. El imputado tiene derecho a la protección. Pues ya se había hecho alusión. El artículo 48 y 50, en este caso el 48 hace referencia a cuando se determine la medida de prohibición de salir del país, el juez requerirá la entrega de pasaporte y demás documentos que permitan la salida del territorio, remitiendo copia de la resolución a la autoridad federal en materia de relaciones exteriores. El aviso a las autoridades también se realizará en caso de sustitución, modificación o cancelación de la medida. Nuevamente está sobreregulando algo que ya establece el Código Nacional y además le está dando criterios específicos a los jueces, algo que no hace el Código y que el Código no dice que una ley reglamentaria o que los estados puedan definir de manera precisa la ejecución de cada una de las medidas cautelares. Sin embargo, pues lamentablemente no alcanzó los 8 votos. Luego viene el 50, cuando durante el proceso se determine la medida del cuidado o vigilancia de una persona o institución por el órgano, ya sea pública, privada o de asistencia, se señalará quien resulte responsable de la ejecución, las modalidades con que la medida se va a cumplir, así como la periodicidad con la que se deberá informar. Nuevamente, pues está fijándole criterios al juez sobre qué hacer y qué no hacer, algo que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales pues ya establece la dinámica. Luego viene el artículo 55, párrafo segundo, la prohibición correspondiente a este mismo espectro, que es la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, víctimas, ofendidos o testigos. Esta prohibición no afectará el derecho de defensa del imputado, algo que ya establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué pasaría si dijera, en casos de delitos graves, esta prohibición podrá limitar el derecho a la defensa? Espérame, no puedes hacer eso tú, Congreso del Estado, entonces ni lo puede hacer positivamente ni negativamente. Luego viene el artículo 58, tratándose de la suspensión temporal del ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos, se remitirá la resolución ante la autoridad y al superior jerárquico para que materialmente ejecute la medida, y que se remitirá junto con la resolución los datos necesarios para su ejecución. Algo que también se está sobreregulando, algo que pues tendría que ser materia de la dinámica del Código Nacional, pero que una ley local pues ya le quiere dar criterios precisos al órgano jurisdiccional. Luego viene el 59, la aplicación de la medida de suspensión temporal en el ejercicio de una actividad profesional o laboral. Se dará aviso a la Secretaría General de Gobierno y a la Dirección de Profesiones, así como a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal. Nuevamente está sobreregulando.
Y artículo 61. Cuando se decrete el arresto sin vigilancia, el imputado informará al órgano jurisdiccional el domicilio en el que la medida se va a cumplir, sea de su propio domicilio o el de otra persona. Previa a su resolución, la autoridad judicial pedirá el auxilio a la unidad estatal para que en coordinación con la unidad municipal verifique la existencia del lugar. Previo a su resolución. Entonces, no, espérame, juez, no, tú no puedes resolver eso